seguir presentando, contándoles y escuchando las voces de los distintos postulantes a diputado, Gaby. Exactamente, y tenemos el gusto de presentar ahora a Sebastián Solís, quien es candidato a diputado nacional en primer término por el Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo te va? Gracias ¿Cómo por la estás? invitación. No, por Bueno, favor. una cara nueva, por lo menos por acá. ¿Ya había tenido experiencia en otras candidaturas? Sí, no en primer término. Claro, claro, eso cambia un poco las cosas. Usted es profesor de historia. ¿De dónde vive? Yo vivo en San Andrés. Sí. Soy profesor de historia en una escuela en Cruz Alta y en institutos privados también. ¿Por qué decidieron presentarse en las elecciones? Bueno, nosotros frente a la política de ajuste de Milei, este ajuste tan brutal que se vive con una cara de crueldad, vimos la situación de los jubilados en la indigencia, la situación con los discapacitados, la situación de miles de trabajadores que están perdiendo el empleo o con el corazón en la boca porque no llegan a fin de mes. Frente a todo ese ajuste que en realidad tiene una contracara, que es el sobreendeudamiento que están llevando adelante, ¿no? Este es un plan económico para nosotros con pies de barro porque él está viviendo como de transfusiones de sangre, préstamo del Fondo Monetario Internacional, bonos, letras que están pagando cualquier cantidad de interés. Es decir, es una fiesta para los sectores de la especulación financiera y una pesadilla para los sectores populares que estamos sufriendo este ajuste. Frente a eso, en primer lugar, nosotros fuimos parte del armado de Fuerza Patria cuando se lanzó en la provincia. Los otros partidos de Fuerza Patria decidieron ir a negociar su lugar en las listas del gobernador. Nosotros creímos que ese es un camino de derrota porque el bloque de diputados del gobernador fue un bloque que votó todas las leyes que permitieron el ajuste de Milei, es decir, votaron la ley base, votaron las facultades delegadas, el acuerdo con el Fondo Monetario y el propio gobernador firmó el Pacto de Mayo donde está escrita esta política de ajuste, de entrega y de sufrimiento. Así que dijimos no, que tenemos que plantar bandera contra esa política y creemos que es necesario que exista una fuerza política en Tucumán que plantee esto. Hoy precisamente en el Congreso se trata, ¿no?, una serie de vetos que tienen muchos, injerencia en lo social, bueno, entre esos jubilados, discapacitados. ¿Qué punto de vista tiene sobre esa situación? Bueno, cruzamos los dedos para que en esa sesión caigan los vetos. Y creemos que frente a lo que se viene a futuro, cuando en las cámaras, porque este ajuste tiene una segunda parte después de estas elecciones, donde van a querer plantear la reforma laboral y la reforma previsional, que básicamente es el fin de los pocos derechos de los trabajadores que nos quedan, que nos costaron décadas de lucha conseguir, y que necesitamos diputados que se planten frente a esas medidas y que propongan otro camino y otra salida para la Argentina, ¿no? Creemos que se tiene que suspender el pago de la deuda, investigar de esa deuda qué parte es legítima y una enorme parte sabemos que es ilegítima y fraudulenta, incluso violando los propios reglamentos del propio Fondo Monetario, por lo tanto esa parte se pagan las deudas, no las estafas. Creemos que el camino es una reforma impositiva progresiva, donde por un lado se tiene que poner un impuesto a las grandes fortunas, permanente. En la Argentina los que menos pagan impuestos son los multimillonarios. Tenemos los grupos económicos más concentrados, con domicilio en Uruguay, con domicilio en Luxemburgo. El propio ministro de Economía tiene su fortuna en la isla de Man, que es un paraíso fiscal británico, lo que es un insulto para la Argentina. Es decir, para que los que acumulan sigan acumulando más, están condenando a la gran mayoría de la población a quedar afuera. ¿Quiere mencionar cómo han hecho el armado de la lista, qué sectores están representados y mencionar por supuesto a los candidatos, ¿no? Bueno, en realidad son todos referentes de la lucha popular. En la lista está Nidia Jury, que es una delegada de ATE de SENASA. Está Walter Díaz, un histórico docente universitario, universitario, de la lucha de los docentes universitarios. Vicky Dizarnik, histórica dirigente de las mujeres, del feminismo en Tucumán. Sandra Soto, perdón, el orden no me acuerdo. Sí, Marcos Mendoza, que es psicólogo social. Sandra Soto, que es una referente de la corriente clasista y combativa del sur de la provincia, de Santana.
y me está faltando Santiago y Moscoso. Santiago Moscoso, que es un referente de nuestra juventud. Bien, bueno, tienen bastante representatividad, digamos, de distintos sectores. Mucho se habla, ¿no?, del gobierno de Milei, de la falta de sensibilidad y de distintos sectores que de alguna manera han sufrido o han visto las consecuencias del ajuste, ¿no? Usted, bueno, vive en parte del Gran San Miguel, en el interior. ¿Dónde ve más afectados, si se quiere, en este aspecto? Bueno, en realidad los afectados son la gran mayoría. Yo cuando escucho el discurso oficial de defender Tucumán, ¿no? Sí. Me pregunto, bueno, a ver, que pensemos juntos qué es Tucumán, porque decimos Tucumán son miles de jubilados que están en la indigencia, son docentes que hoy, una docente de grado cobra entre 700.000 pesos, con lo cual tiene que tener 2 cargos para llegar a la línea de pobreza y encima tiene que siempre buscar algún rebus, que son docentes que están haciendo de Uber, vendiendo cosas porque no llegan. Todos los trabajadores estatales están, la gran mayoría, debajo de la línea de pobreza. Tucumán son cientos de trabajadores textiles y del calzado que están viendo peligrar su fuente de trabajo, han sido suspendidos, despedidos, achicadas las jornadas. Es decir, Tucumán no son los 7 dueños de los ingenios y los 4 dueños de las grandes citrícolas. Tucumán son 1.700.000 personas, de las cuales la amplísima mayoría está fuera del proyecto de país que están llevando adelante. Y por tanto tenemos que defender eso. También desde el peronismo nacional, ¿no?, se viene hablando de cómo replantearse de alguna manera y hacer la autocrítica, de cómo replantearse y rearmarse, ¿no?, de cara a este fenómeno electoral que es La Libertad Avanza. Y inclusive las consultoras mencionan que no saben cómo se va a comportar el electorado en relación ni del peronismo ni a La Libertad Avanza. ¿Cómo se replantean ese trabajo, el discurso? ¿Hay autocrítica o no en relación al...? Desde ya que hay un hartazgo muy grande en la población, se ha visto Sí. en las últimas elecciones provinciales la cantidad de gente que no fue a votar. Hay un hartazgo porque, en primer lugar, los gobiernos anteriores fueron gobiernos que no solo no han resuelto las emergencias de la gente, sino que han empeorado las condiciones de vida de la gente. Y eso dio pie a que la ultraderecha, con un discurso supuestamente disruptivo, supuestamente antisistema, pero en realidad termina siendo la aplicación de esto que decíamos, un plan para los multimillonarios, termine ocupando el lugar político que hoy ocupa. No es un fenómeno solo argentino, pasa en el mundo. Creemos que para contrarrestar eso, en primer lugar, el movimiento popular tiene que tener un programa propio. Esto que decimos de la deuda externa, esto que decimos de los impuestos a las grandes fortunas, la necesidad de democratizar la tierra para que los pequeños y medianos productores puedan quedarse produciendo y tengan condiciones para producir, la necesidad de que los trabajadores tengamos paritarias sin techo, etcétera, tiene que conformar un programa que tiene que enarbolar todo el movimiento popular. No alcanza con las, vamos a decirlo de esto, no alcanza con las elecciones, no alcanza con votar una vez cada 2 años. La gente tiene que no delegar y ser protagonista de los cambios que necesitamos. Necesitamos mucha gente luchando en las calles, en los sindicatos, en las asociaciones profesionales, en las asociaciones pequeños y medianos productores. Es decir, necesitamos a la gente protagonizando la política y enarbolando un programa que es exactamente el contrario a esto que estamos viviendo. Particularmente, ¿qué proyectos le gustaría impulsar en el caso de ser electo diputado nacional? ¿Por dónde comenzaría? Digo, me imagino que son muchas cosas, pero quizás hay alguno que particularmente por su rol, por su trayectoria le interesaría. Bueno, hay muchos, pero creo que hay emergencias que tienen que ser tratadas cuanto antes. Hay una emergencia que es la de los jubilados. Nosotros tenemos que ir a una propuesta. El impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, podría dar vuelta a la situación de los jubilados. Tendríamos que lograr una ley para el blanqueo de los trabajadores que ayude a que hagan aportes para que los jubilados puedan estar como están. Pero tenemos que tocar para eso las grandes rentas de la Argentina. Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Lo mismo que nuestra provincia, no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida. Hay gente acá que está acumulando gigantescas fortunas en detrimento de la gran mayoría de la población. Entonces, bueno, tenemos que discutir la renta minera. Le han bajado las retenciones a la minería. Es decir, empresas extranjeras que se llevan en pala el dinero y la riqueza de la Argentina, le han bajado las retenciones. Bueno, eso se tiene que dar vuelta. Tenemos que discutir la renta financiera. Tenemos que discutir cómo un multimillonario pone su dinero en un paraíso fiscal, en Panamá, en la Isla de Man, donde sea, y no paga impuestos sobre eso. Bueno, si eso no se pone en discusión, no va a haber soluciones para los trabajadores, los jubilados, estatales, etc.
Bueno, muchas gracias. Sebastián Solís, candidato a diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo. En esta ronda que estamos haciendo de entrevistas, seguramente va a ser la primera de muchas. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Seguimos en Buen Día, estamos hasta las 11 con toda la información. Después viene la Gaceta Central hasta las 2 de la tarde. Ya